Antes que todo, buenos días y damos gracias a Dios de que tenemos la oportunidad de poder ser expuestos a la palabra de Dios. Y por lo mismo, hermanos, por lo mismo, familia, les pido de favor que me acompañen al libro de Nehemías, capítulo 1. Al libro de Nehemías, capítulo 1. Y dispongamos nuestro corazón para lo que hoy nuestro Señor tenga que decir. Dice así la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel habían cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Oh, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Oh, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí una vez más, congregados, unidos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Te damos gracias, Señor, porque por tu pura misericordia nos permites poder contemplar a Cristo y poder escuchar tu voz. Qué grande privilegio es ser expuesto a la luz de tu palabra. Oh Señor, danos un amor profundo, una seriedad santa para poder apreciar, amar
y escuchar tu palabra, Señor. Oh, Señor, te pedimos que nos traigas en arrepentimiento. Que nuestro corazón se duela por nuestro pecado, Señor. Porque tú eres el Dios santo y justo. Y por lo mismo te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos en el nombre de Jesús y en el nombre de aquel que dio su vida en esa cruz para derramar su sangre preciosa en favor de todos nosotros. Oh, Señor, danos el gozo de tener esa convicción de que en Cristo Jesús estamos perdonados, que nuestros pecados fueron echados lejos de ti en lo más profundo del mar, borrados para siempre. Y que tu Santo Espíritu nos conceda un espíritu, adorarte en espíritu y en verdad, Señor, a través de tu palabra. Rompe y quebranta, humíllanos hasta donde tenga que ser necesario humillarnos para reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y gracias, Señor, por el privilegio de ser tu pueblo aún en estos tiempos de cautividad. Te damos gracias porque sigues dando misericordia y gracia para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos con tu favor, porque sin ti nada podemos y nada somos. Señor, concede tu gracia para este predicador, Señor, que tú sabes que nada es. Habla tú, Señor, a tu pueblo. Habla tú, Señor, a tu pueblo, llévate tu gloria, llévate toda la gloria, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como acabamos de leer y como ya hemos dicho anteriormente, a partir de hoy estaremos estudiando el libro de Nehemías. Y cabe notar que el libro de Nehemías es un libro fascinante en todo su contenido. Más que nada porque el libro de Nehemías trata de una época con relación a una crisis, la crisis de una nación escogida por Dios, la crisis del pueblo de Dios. Una crisis que ha llegado a tales estragos que le ha afectado en una decadencia moral, social, económica y espiritual. Una crisis en la que conlleva los resultados y efectos de un cautiverio y que muchos pueblo ha sido dispersado en los confines de la tierra. Y precisamente parte de esta historia habla de uno de esos desterrados del pueblo de Israel y precisamente de la nación de Judá. Y hablamos de Nehemías. Nehemías en esta historia es el copero del rey. Y el copero, si tú bien recuerdas, era aquel que estaba al cuidado de beber la copa del vino de un rey para saber si estaba envenenado o no. O sea que su oficio era un asunto de vida o de muerte. Y es Nehemías a quien Dios levanta en su gracia y en su misericordia para traer al pueblo a ser restaurado, a ser llamado al arrepentimiento y a la fe, para ser unificado una vez más como el pueblo de Dios. Y eso en medio de una crisis como consecuencia del pecado. ¿Por qué decimos esto? Porque esta crisis que está viviendo el pueblo de Dios se remonta mucho tiempo atrás. Después de los reinados de David y Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos. El reino de Israel, que lo conformaban 10 tribus, y el reino de Judá, que lo conformaban 2, Judá y Benjamín. Y eso era porque el reino de Israel no quería tomar el gobierno de Dios y se quiso independizar, y solamente Judá permaneció fiel en ese sentido. Sin embargo, a través de los siglos, a través de su historia,
la nación de Israel, el reino del norte, no se pudo sostener y sufrió las consecuencias de su pecado debido a su idolatría. Abandonaron a Dios y abandonaron los mandamientos de su ley. Y como consecuencia, el imperio asirio en el año 722 a.C. arrasó con las 10 tribus. Y es como en ese entonces se conoce como las 10 tribus de Israel esparcidas por todo el imperio asirio. Solamente quedaba un remanente en ese momento, que eran la tribu de Judá y Benjamín. Y se suponía que debían haber aprendido de sus hermanos, de sus paisanos, de aquellos pecados, de esos errores. Pero lastimosamente, 150 años después, cometieron los mismos errores, la misma tendencia pecaminosa de dejar fuera a Dios de la vida del pueblo, de la vida de adoración. Dejaron a Dios. Y como consecuencia, a partir del año 609 a 586 a.C., es cuando entra el imperio babilónico, el imperio de Babilonia, a arrasar con esas 2 tribus. De tal manera que se quedaron sin ciudad, sin rey, sin templo, sin muros, sin el gobierno de Dios. Dios, según en la profecía del libro de Ezequiel, había abandonado su presencia del templo antes de eso, porque se les dio un tiempo para que procedieran al arrepentimiento. Pero Judá no quiso arrepentirse y sufrió el juicio de Dios. Y eso es lo que veremos hoy en la tarde, si Dios quiere, en el libro de Lamentaciones, a grandes rasgos. Sin embargo, después de eso, ¿qué pasa? Que el imperio babilónico decide llevar lo mejor de las casas nobles de Israel en cautiverio a Babilonia y dejando a otro grupo de gentes, entre ellos que escaparon de ese juicio. Sin embargo, aquellos que se quedaron en la total miseria, en la total pobreza, en la total hambruna. Y hambruna de la palabra de Dios también. Imagínate lo que es estar sin no tener o no poder permanecer en la casa de adoración para con Dios. No poder adorar a nuestro Dios. No poder vivir en su palabra. No poder escuchar su voz a través de sus profetas, de sus predicadores, de sus maestros. Porque el pueblo abandonó la vida de santidad que Dios demandaba. Abandonó su adoración a Él. Y así ha pasado a través de las décadas, hasta que en el año 539 a.C., el imperio medo-persa derrota al imperio babilónico y ellos han sido más suaves con el pueblo judío. Les ha permitido regresar de nuevo a su tierra. Esa era una costumbre que ellos tenían en su época, darle cierta libertad, cierta autonomía. El problema es que durante los 70 años que se quedaron ahí en Babilonia, el pueblo de Judá, lo que estaba dispersado entre las naciones, se quedó aletargado espiritualmente, a tal grado que se quedaron a vivir entre los pueblos paganos e incluso aceptando sus ídolos. Mientras que el pueblo que había sobrevivido ahí en la tierra de Jerusalén también quedó en la total tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque nadie se ha propuesto durante 90 años levantar de nuevo el templo, levantar los muros de Jerusalén, restaurar el centro de la adoración a Dios. Ya no estaban preocupados por eso. La tentación a permanecer dormidos les tocó sus corazones. Y ahí fueron expuestos lo engañoso y perverso que eran sus corazones. Y es por eso que a partir del año 445 a.C.,
Es aquí donde llegamos al punto en que Dios levanta a un hombre piadoso, a un hombre que está sirviendo a la derecha del rey más poderoso de la tierra de esa época, del rey Artajerjes. Y ese hombre es Nehemías. Y hoy veremos que el propósito de Dios para su vida con relación a esa restauración. Ahora, ¿no te suena esto familiar? ¿No te suena realmente esto familiar? Porque este libro también está apelando a nuestro corazón actualmente. Estamos pasando por un tiempo de crisis, un tiempo de decadencia moral, espiritual, económica, social. Y hace falta que Dios levante en su gracia a hombres, mujeres, a su iglesia para hacer luz en este mundo. Y es lo que iremos estudiando a través de este libro. Y este libro de Nehemías prácticamente es el registro casi autobiográfico de todo lo que él vivió. Son prácticamente sus memorias. Y estas memorias de este libro están divididas en dos partes. De los capítulos 1 al 6 tratan de la reconstrucción de Jerusalén. La reconstrucción de Jerusalén. En cambio, los capítulos 7 al 13 habla de la restauración espiritual. La restauración espiritual del pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre esta historia y la nuestra, la que estamos viviendo actualmente? ¿Cuál es la diferencia? En que hoy en día ni siquiera los gobiernos están buscando a Dios para salir de la situación que estamos viviendo, del juicio de Dios que estamos viviendo sobre este país. Y en aquella época es que Dios mostró su gracia y misericordia para con ese pueblo, de tal manera que los ayudó a prosperar sus almas para salvación. Y es por esto que el día de hoy, en este capítulo 1, el primer capítulo, que se nos presenta a Nehemías y la aflicción de su pueblo. El día de hoy veremos que Dios hace un llamado al arrepentimiento y a la fe entre la mala noticia y la buena noticia. Es por eso que el bosquejo de nuestro mensaje es mala noticia, la aflicción, versículos 1 al 3. Mala noticia, la aflicción, versículo 1 al 3. Y la buena noticia, el intercesor, versículo 4 al 11. Versículo 4 al 11. Pues bien, comenzamos con nuestra primera parte de este capítulo, la mala noticia, aflicción, de los versículos 1 al 3. Dice así el versículo 1, palabras de Nehemías. Lo primero que llama la atención de este versículo es el nombre de Nehemías. El significado del nombre de Nehemías es Dios consuela, pero también hay un segundo significado. Dios da arrepentimiento. Dios da arrepentimiento. Esto implica que el padre de Nehemías, Jacalías, pudo discernir en su época aquello que tanto carecía de consuelo y de arrepentimiento. Si hacía falta consuelo es porque estaban viviendo en aflicción. ¿Y por qué estaban viviendo en aflicción? Porque ellos no vivían en arrepentimiento, ellos estaban en pecado, estaban sufriendo las consecuencias del pecado. Y es por eso que tal vez, inspirado por el Espíritu Santo, nombró a su propio hijo Nehemías. Y si tú lo lees traducido literalmente, sería las palabras del consuelo de Dios y las palabras de que Dios da arrepentimiento para con su pueblo. Ya de entrada nos dice su intención. Luego nos dice que la palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa,
Susa era la capital de Persia, en donde era el centro de gobierno de Artajerjes, el rey al cual estaba sirviendo Nehemías como copero. Y nos dice aquí que él estaba viviendo lejos de su pueblo, así que no estaba al tanto de lo que ocurría en Jerusalén, ni con sus hermanos los judíos. Lo sabemos porque dice el versículo 2, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías pregunta por noticias, porque se había topado con algunos de sus hermanos, es decir, con algunos de sus paisanos, para saber qué había sido de su pueblo. Él estaba preocupado, interesado por la salud espiritual de su nación. Y él le pregunta sobre aquellos judíos que escaparon de la cautividad y por la Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es el centro de la adoración a Dios. Nehemías, siendo un hombre importante en su posición, estaba preocupado por aquellos que tenían necesidades espirituales. Y dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Tú y yo sabemos que cuando leemos la palabra remanente se refiere a ese pueblo de Dios que siempre va a permanecer. Al pueblo de Dios que siempre va a permanecer. Y en este contexto habla de aquellos que sobrevivieron del cautiverio babilónico, pero que se quedaron viviendo ahí mismo en la miseria por 90 años. Y aquí llama la atención cuál es el estado en que se encuentra. Gran aflicción y oprobio, que también es vergüenza. Gran aflicción y oprobio. ¿Por qué gran aflicción? Porque ellos estaban sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Y por qué estaban sufriendo oprobio? Porque estaban avergonzados, se confiaron en sí mismos de que el juicio de Dios no les iba a alcanzar. Y si notamos, estas dos palabras, gran aflicción y oprobio, se conecta también con el significado de Nehemías, con el significado del nombre de Nehemías. Porque en la gran aflicción se espera el consuelo de Dios. Y en el oprobio se espera el arrepentimiento que da Dios. Recordemos que el arrepentimiento no es algo que tú y yo podemos producir. El arrepentimiento es un volver a Dios y un rechazar el pecado. El arrepentimiento es según la voluntad de Dios que genera una tristeza de corazón y que te duele por Él. Que es un arrepentimiento para vida, como dice en Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces podemos ver que en Jerusalén también sus murallas estaban derribadas y sus puertas estaban totalmente quemadas. ¿Qué significa? Que la ciudad estaba totalmente desprotegida y expuesta ante todos sus enemigos. La adoración a Dios en ese lugar, la casa de adoración, así había sido tumbada. Para desgracia del pueblo de Dios. Para desgracia del pueblo de Dios. Y lo curioso es que lo mismo sucede con la iglesia. Lo mismo sucede con el pueblo de Dios de hoy. Hemos sido desterrados. Hemos sido llevados en cautiverio por esta crisis, por el asunto del coronavirus y aún mucho antes. Estamos viviendo el juicio de Dios sobre su nación, pero también el juicio de Dios por la iglesia, porque tú y yo sabemos que el juicio de Dios pasa primero por su casa.
y estamos afligidos porque no podemos volver a casa. No podemos volver a congregarnos debidamente. Estamos afligidos y estamos expuestos, estando en diversas partes, por nuestros enemigos. ¿Cuáles son? Nuestra carne, el mundo, el príncipe de la potestad del aire, y aún aquellos que son enemigos del evangelio, con los cuales convivimos a diario en nuestra propia casa, luego los cuales también somos perseguidos y rechazados. Estamos pasando por situaciones y carencias, porque algunos padecemos enfermedades, otros están siendo rechazados en su trabajo, despedidos, con falta de economía estable. Algunos son tentados a caer en la tibieza espiritual, donde Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y todo esto pasó porque el mismo problema que tuvo el pueblo de Israel, también lo ha tenido la iglesia. Hemos metido ídolos y pecados ocultos a su casa. Hemos pecado contra Dios. Hemos fallado como iglesia. Dejamos de ser luz en medio de tanta oscuridad. No tomamos en serio la gran comisión. No tomamos en serio la santidad y la justicia de Dios. Y he aquí las consecuencias. Estas son malas noticias. Así como en aquella época son malas noticias de que el pueblo de Dios había sido dispersado y había caído en la total miseria. Nosotros también estamos sufriendo de las consecuencias de nuestro pecado. Pero recuerda algo, que aún a pesar de esta mala noticia, es que si tú eres parte de ese remanente que Dios le concede ser fiel, los traerá de regreso a casa. Les traerá salvación, les traerá su descanso. Les recordará que Él es todo suficiente para nosotros. Nos traerá consuelo, fe y arrepentimiento. Recordemos, hermanos, que el remanente, la cabeza de ese remanente es Cristo Jesús. Él es la cabeza de un remanente de un pueblo que a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias del juicio de Dios, sigue apartándose, sigue buscando el rostro del Señor, anhelándole con todo el corazón, porque Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Un pueblo que busca ser santificado por su palabra, porque la verdad lo santifica. Que busca hacer la voluntad de Dios en el poder y la gracia de su Espíritu Santo. Amados, clamemos porque haya un pueblo fiel, que Dios levante almas en medio de estos tiempos tan difíciles. Que seamos luz en medio de la oscuridad. Que Cristo sea alumbrado a través de la predicación del Evangelio, siendo Él toda nuestra esperanza. Esas son las malas noticias. Son las malas noticias para un pueblo y también son malas noticias para nosotros. Porque la preocupación no es el coronavirus. La preocupación no es la baja economía o que estemos enfermos. La preocupación real es que algún día vamos a estar cara a cara en la muerte y la pregunta es, ¿tu corazón está preparado? ¿Realmente Dios está obrando en tu vida? ¿Realmente Cristo se ha manifestado en tu vida por su muerte, vida y resurrección, cargando Él todos nuestros pecados? Sabiendo que la paga del pecado es la muerte y el pecado nos separa de Dios. ¿Realmente estamos firmes en el Evangelio por el cual tú y yo hemos creído? Necesitamos, amados, examinar nuestro corazón a la luz de estas verdades.
Hemos visto cuál es la mala noticia, que es la aflicción del pueblo de Dios. Pero ahora veremos la buena noticia, porque gracias a Dios no nos ha dejado a la deriva. Gracias a Dios Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo benigno, cuya bondad nos guía al arrepentimiento. La buena noticia es el intercesor. El intercesor. Y así dice en el versículo 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios siervo. ¿Qué hizo Nehemías cuando escuchó estas malas noticias? Se sentó y lloró. Hizo duelo por días. Ayunó y oró delante del Dios del cielo. Prácticamente lo que vemos aquí es un cuadro de lamento y dolor por el pecado. Pero no solamente por su propio pecado, sino por el pecado de su pueblo. Dice que oró a Dios del cielo. Pues ¿a quién más vamos a acudir? No a los médicos, no a las autoridades, no a los gobiernos. No. Nuestra mirada está en el Dios altísimo, todopoderoso, el soberano y el Señor de los ejércitos. Esto implica que estos son tiempos para ayunar, tiempos para orar, tiempos para calar rodilla en nuestro cuarto secreto. Amados, esto es una exhortación para que no alimentemos nuestra carne y nuestro corazón con la ociosidad, con la comodidad, con la pereza y la desidia. Ya no son tiempos para que tomemos unas vacaciones espirituales y decir, vamos a descansar de la iglesia. Nunca descansamos de la iglesia porque somos la iglesia del Señor si realmente tú has creído en Él. No es tiempo para que estemos viendo temporadas de Netflix. No es tiempo para que permanezcamos en la ociosidad, entre juegos y buscando en qué entretenernos, porque nos causa aburrimiento la cuarentena. No es tiempo de buscar qué hacer. Ya tenemos que hacer. Dios demanda que el pueblo se humille delante de su presencia en oración y ayuno. Porque Él es nuestro refugio. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Señor. La iglesia debe de hacer esto en un espíritu de humillación, clamor y ruego. Porque el Espíritu Santo nos obligue a orar, a ayunar y buscar su rostro. Ahora bien, aquí podemos ver que la oración de Nehemías hay 5 distintivos, características o aspectos dentro de esta oración. Hay 5 aspectos dentro de esta oración. En primer lugar, la humillación, versículo 5. La humillación, versículo 5. Después, la confesión. En segundo lugar, la confesión, versículos 6 al 7. Versículo 6 al 7. En tercer lugar, la esperanza, versículo 8 al 9. La esperanza, versículo 8 al 9. Cuarto, la elección incondicional, versículo 10. La elección incondicional, versículo 10. Y quinto y último, el intercesor, versículo 11. El intercesor, versículo 11. Comencemos con nuestro primer aspecto de esta oración de Nehemías. Humillarse. Humillarse. La humillación, versículo 5, dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.
Lo primero que vemos aquí en ese aspecto de la humillación es que dice, te ruego. Es una súplica que nace de ese dolor, de ese duelo, de ese quebranto, de ese lloro por el pecado de su pueblo. ¿Por qué se humilla? Porque no está buscando la solución, el resolver la situación en sí mismo, sino en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, te ruego, Señor. Te ruego, Señor. Quiere decir, tú tienes el gobierno, yo no. Tú eres el soberano, yo no. Tú tienes el control, yo no. Tú eres Dios, yo no. Y luego dice, Dios del cielo. Dios del cielo. Es decir, que tú y yo vamos a buscar y poner la mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo Jesús intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Porque nuestra ciudadanía, amados, es celestial. Él es el quien intercede a favor de nosotros. Nuestra mirada debe estar en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Eso quiere decir que toda suficiencia y necesidad no está aquí en la tierra, sino en el Señor, a quien servimos y adoramos. Después dice, grande y temible Dios. Humillarse significa reconocer tu temor de Dios. Reconocer tu temor de Dios acerca de su santidad, acerca de su perfección. Y reconocer que Él es Dios y Él lo es todo. Y Él después dice que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dicho de otra manera, Él guarda el pacto, se refiere a que Él se compromete a ejecutar sus justos juicios. Él se compromete a ejecutar sus justos juicios, pero también da misericordia a quien quiere dar misericordia. Da misericordia a quien quiere dar misericordia. Y luego dice que para los que aman y guardan sus mandamientos. Lo que no significa es que tú tengas que ganarte el favor de Dios haciendo buenas obras u otra cosa para tener su misericordia. No significa eso. Significa que aquellos que le aman a Él, porque Él los amó primero, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El segundo aspecto de esta oración de Nehemías es la confesión. La confesión, versículo 6 y 7, versículo 6. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Aquí lo que vemos es que Nehemías dice que delante de ti, día y de noche, estoy rogando. Eso es lo que nosotros conocemos como el versículo de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por quiénes clama? Por su pueblo. ¿Y quiénes claman? El propio pueblo que necesita de Dios. Humillarse implica implorar a que Dios escuche, que reconozcamos nuestro pecado. No solamente nuestros pecados, tuyo y propio, sino también por los de tu casa y tu familia, sino también por su pueblo, por el pueblo entero. Y déjame decirles que con relación a esto es que Dios solamente oye a los que son humildes. Oye a aquellos que se humillan, como dice en el Salmo 34, versículo 2 y versículo 6.
Dios solamente oye a los que son humildes y Dios da mayor gracia a aquellos que se humillan, a aquellos que se humillan. Y podemos ver que Nehemías no solamente está confesando su pecado, sino que también está confesando el pecado de su casa y el pecado de su pueblo. En un sentido figurado, simbólico, Nehemías está llevando la carga del pecado de su pueblo. En un sentido simbólico, Nehemías está llevando la carga del pecado de su pueblo y de su casa. De la igual manera, Jesús llevó el pecado de su pueblo, de su familia. Jesús cargó con el pecado siendo nuestro sustituto, tomando nuestro lugar. Y que por la rebelión de su pueblo, Él había sido herido y quebrantado en esa cruz, habiendo vivido santamente. Fue colgado en ese madero y con su sangre preciosa había sido derramada en favor de todos los transgresores de la ley de Dios, de todos los pecadores contra la voluntad de Dios. Cristo Jesús murió por nosotros, llevando el peso de nuestros pecados y llevando el peso de la condenación y de la ira de Dios desatada sobre Él. Es por eso que confesamos que Él es nuestro sustituto. Es por eso que confesamos que Él es nuestro mediador. Porque Él se ofreció en lugar de nosotros cuando no tenía por qué hacerlo. Pero lo hizo por gracia. Gracia incondicional. Y claro está que es la confesión de pecados. Nosotros lo podemos hacer aquellos que somos hijos de Dios. No hacemos a Dios mentiroso porque reconocemos nuestro pecado. Aquel que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Todo aquel que es nacido de Dios confiesa su pecado y sabe que en el nombre y en la sangre de Cristo se lava toda maldad. Porque en Él estamos justificados. En Él somos santificados. Si de verdad lo buscamos de todo corazón. Y dice el versículo 7, dice que hemos procedido contra ti, es decir, que hemos pecado a conciencia abierta con premeditación contra ti. Es decir, que nuestro pecado principal no es tanto por lo que hagamos con nuestro prójimo. Sí lo es, pero nuestro pecado es siempre con relación a Dios, porque contra Él nos hemos rebelado. Hemos pecado contra tu ley, contra tu palabra, mandamientos, estatutos y ordenanzas por medio de Moisés. Y tal vez tú digas, oye, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Precisamente porque estamos bajo la gracia, nosotros guardamos los mandamientos de Cristo y guardamos la ley de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:15 que si me aman, guardarán mis mandamientos. Nosotros somos el Israel espiritual, el pueblo espiritual de Dios, y Cristo es superior a Moisés. Es a Cristo a quien le debemos toda sujeción, todo servicio, toda obediencia. Entonces lo que vemos aquí en este aspecto de la oración de Nehemías es, ¿qué estás haciendo por tu pueblo? ¿Qué estás haciendo por tu casa? Eres como Job, que él, siendo padre, él hacía sacrificios confesando los pecados de su hijo, si acaso alguno ha blasfemado contra Dios. ¿Eres acaso tú, padre de familia, que eres cabeza del hogar y sacerdote del hogar, estás intercediendo por tu propia familia para que sean alcanzados por la gracia y la salvación de Dios? ¿O estás siendo negligente con el llamado que Dios te hace de humillarte delante de su presencia y confesar el pecado? Que solamente en Cristo tenemos el perdón.
En Cristo tenemos el gozo y ese descanso. El tercer aspecto o distintivo de esta oración de Nehemías es la esperanza, versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los escogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. El versículo 8 dice, acuérdate, Señor, haz memoria. ¿A qué está apelando? A su palabra. Está apelando a su palabra. Sí, hemos sido infieles a tu palabra, pero apelamos a la promesa de tu misericordia escrita en tu palabra. Apelamos a la promesa de tu misericordia escrita en tu palabra. Después dice el versículo 9, vuelvan a mí. Volverse a Dios es arrepentimiento. Volverse a Dios es arrepentimiento. Volverse del pecado y volver a Dios. Clama porque Dios te dé arrepentimiento. Ciertamente fuiste dispersado de tu pueblo y del centro de tu adoración a Dios por tu pecado. Por el pecado. Pero aún estamos a tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Podemos volvernos a Él. Y luego dice, y guardan sus mandamientos y los cumplen. ¿Qué significa? Vive para ser santo. Vive para Dios. El arrepentirse también te lleva a vivir en santidad, amor y obediencia. Y eso es evidencia. Ese es fruto del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento sin acción, el arrepentimiento sin una vida de santidad, no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre da fruto apacible de justicia. Es decir, cambia tu manera de vivir. Y luego dice que aunque tus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los escogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Esto nos apunta también a otro elemento con relación a la salvación. La fe. La fe. ¿Tú le crees a Dios, a esta palabra? ¿Tú le crees a Dios de que volverás con su pueblo? ¿Tú le crees a Dios a las promesas del Evangelio? ¿Tú confías en que Él nos rescatará? Prácticamente en este versículo 9 tenemos la respuesta del Evangelio, la fe y el arrepentimiento. Oye, hermano, pero ¿dónde está el Evangelio en este versículo? ¿En dónde? Al final de ese versículo dice, los traeré al lugar que he conocido para hacer morar allí mi nombre. Ahí está el Evangelio, hacer morar allí mi nombre. Recordemos que Jesucristo en Juan 1:14 dice que Él habitó entre nosotros. En el griego original habitó es tabernaculizó. Él es la casa de Dios. Él es la morada de Dios. Y en Él está el nombre de Dios. Y aunque tú y yo estemos lejos del cielo, tú y yo estamos en Él. En esta vida y en la venidera. Somos su iglesia, aquella que ha sido lavada por el agua pura de la palabra de Dios. Es en Cristo Jesús que lleva el nombre de Dios que es Señor, como dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 al 11, en el cual algún día todos nos arrodillaremos delante de Él después de que Él dio su vida y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y un día lo exaltaremos. Lo confesaremos con nuestra lengua y dobraremos rodilla para confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Dios
Padre. Y a Él sea la gloria. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que la tenemos en Cristo Jesús. Que aún estamos a tiempo de creer en Él. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos. Y que en Él está la salvación que Dios ofrece a través de su evangelio. Y que esa esperanza también la tiene su iglesia, que sigue firme, que sigue plantada, que sigue fiel en la gracia de Dios. Que se esfuerza en la gracia de Dios, sin importar las circunstancias por las cuales estamos viviendo. El siguiente elemento es la elección incondicional, versículo 10. La elección incondicional. Dice ahí, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Dice, ellos son tus siervos. ¿A quiénes se refieren? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Ahí habla de una elección incondicional. No está rogando por otras naciones, no está rogando por otros pueblos paganos, está rogando por los que son siervos, por el pueblo de Dios, porque Dios escogió en Cristo en ese pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto dice, los que tú redimiste. Los que tú redimiste, es decir, los que tú compraste a precio de la sangre de Cristo Jesús para rescate y con tu gran poder y tu mano poderosa. En otra traducción, si pudiéramos decirlo así, con tu gracia incondicional. Entonces estamos hablando aquí que habla de un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha sido dada en sacrificio en favor de nosotros, un pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo, cuyo Cordero Santo había sido inmolado también desde antes de la fundación del mundo y ha sido comprado a precio de rescate, no con oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo Jesús. Es un pueblo redimido, un pueblo elegido, pero también un pueblo que vive en la gracia incondicional de Dios. Y por último, el quinto elemento de esta oración, el intercesor, versículo 11. El intercesor, versículo 11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperado hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y era yo entonces copero del rey. Aquí vimos una distinción. Aquí en el versículo 11 dice, esté atento a la oración de tu siervo, y luego dice, a la oración de tus siervos. La oración de tu siervo, ¿cuál siervo? Nehemías. Y la oración de tus siervos, en plural, habla de la oración de aquellos que son santos, de aquellos que son parte del remanente del pueblo de Dios. De igual manera, tú y yo sabemos que esto es una figura, un tipo de la obra de Cristo. Porque la oración de tu siervo con relación a Nehemías apunta a la oración de intercesión que hace Cristo en favor de su pueblo. Y la oración de sus siervos es el pueblo de Dios que acude a Cristo como su intercesor, la iglesia. Y después, precisamente la iglesia dice, o del pueblo de Dios, dice que de la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Si sabemos que en Cristo Jesús es la morada de Dios y allí reside el nombre de Dios, nosotros también tenemos temor de Dios. Un temor de Dios hacia la persona
de Cristo Jesús. Y la iglesia también lleva el nombre de Dios, el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados cristianos, somos discípulos de Cristo, somos creyentes en Cristo. Lo único malo del asunto es que no somos perfectos. Todavía luchamos contra nuestros pecados. Todavía damos mal testimonio y somos causa de blasfemia hacia el nombre de Cristo Jesús por nuestros pecados. Con mucha razón tiene Nehemías al decir que nosotros hemos sido infieles, que hemos sido un pueblo infiel, mas Dios sigue siendo fiel y misericordioso para con su pueblo, porque Él ha establecido a un intercesor, a Nehemías, en su época. Y así también ha establecido para con su pueblo y su iglesia a un intercesor, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque dice el texto, haz prosperar hoy a tu siervo, o sea, a Nehemías, y concédele favor delante de este hombre. Favor delante de este hombre. Es el mismo ruego de Cristo Jesús. Concédeme, oh Padre, prosperar en esto, en hacer tu voluntad, de dar mi vida por aquellos a quienes me diste, por dar mi vida por las ovejas de su prado. Y concédeme gracia, para que tu pueblo reciba la gracia, para que tu pueblo reciba su gracia. Eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Versículo 20. Y también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, es aquel que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Dios no nos ha abandonado, hermanos. Dios no nos ha abandonado. Cierto es que estamos viviendo malas noticias, como el pueblo de Dios en su tiempo vivió malas noticias. Pero Dios da buenas noticias, Dios da su evangelio. Que Cristo Jesús también intercede en favor de los pecadores por los cuales dio su vida, dio su sangre y resucitó para confirmar su justicia, a fin de que todos aquellos que creen en Él por la fe, creen en su nombre, seamos declarados justos. Eso es gracia. Eso es gracia inmerecida. La gracia que está pidiendo Jesús ante su Padre es la que nos está dando gratuitamente e incondicionalmente, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nosotros. La pregunta es, ¿tú tienes esa confianza? ¿Tú le has creído a Cristo? A pesar de tu pecado, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la crisis, Él es tu esperanza. Él es el dador de la gracia. Examina tu corazón. Ruega a Dios. Clama al Señor. Arrodíllate. Y no salgas del secreto hasta que Dios te tome con toda su gloria y su misericordia y su amor. Porque Él es nuestro intercesor. Gózate de estas buenas noticias. Gózate de la verdad del Evangelio.
Regocíjate en Cristo Jesús. Él es todo para nosotros. Aun si no tuviéramos salud, aun si no tuviéramos casa, aun si no tuviéramos trabajo, aun si fuéramos despojados de todos, Cristo Jesús es suficiente para nosotros. Para Él vivimos y morimos y de Él somos. Hemos visto dos noticias. Una mala noticia, que el pueblo está viviendo en aflicción por causa del pecado y que sufre el santo y justo juicio de Dios. Y que aún en medio de esa aflicción Dios sigue llamando al arrepentimiento a través del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y hemos visto la buena noticia, que en Cristo Jesús está nuestro intercesor y mediador. Está a favor de nosotros. Iglesia, despierta. Ya no te duermas. Busca a tu Dios, busca a tu Señor. Deja de regodearte en tu pecado. Deja de hundirte en tus pretextos. Deja tu tibieza espiritual. Los tiempos se acortan. Hoy es el día de humillarse, de dolerse, pero también de gozarse de la esperanza que estamos en Cristo Jesús. Porque Él sigue dando ese llamado de fe y arrepentimiento en su salvación. ¿Le has creído? Porque una cosa es segura, que tanto aquellos que son salvos como aquellos que son inconversos tienen necesidad de Cristo Jesús. Y aún en nuestros tiempos. Aún en estos tiempos. Si estamos en crisis, por encima de eso, estamos en Cristo. Y a Él, solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. No la merecemos, Señor. No debiéramos estar aquí. Pero en tu misericordia sí te ha placido, Señor. Bueno, no sé, haber sido humillados para que aprendiéramos de tu palabra, Señor. Y te damos tantas gracias de que todavía sigas hablando a través de tu palabra. Un privilegio que en aquel tiempo no lo tuvieron, pero tú nos lo sigues dando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos pueblo tuyo, comprados a precio de su sangre preciosa. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Concédenos arrepentimiento, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra infidelidad. Perdona nuestra necedad. Y ayúdanos, oh Dios santo. Danos temor santo de ti y reverencia a tu santo y perfecto nombre. Señor, te rogamos que nos ayudes a amar tu santidad, a reconocerte que solo tú eres Dios y que nos concedas tu gracia. Danos tu favor, Señor. Y esa convicción de que, ya sea en esta vida o en la venidera, somos de Cristo Jesús. Humíllanos de tal manera que solamente tú recibas la gloria en todo.
Gracias, Señor, por estos tiempos de crisis, porque estás quebrantando a tu pueblo y haciendo volver sus corazones a ti. Gracias, Señor. De nueva cuenta, bueno nos es haber sido humillados para escuchar tu voz. Sigue quebrando a tu pueblo, sigue quebrantando a tu pueblo, sigue trayendo más y más pueblo y que sean parte del cuerpo de Cristo. Que vean la luz de Cristo en la gloria del Evangelio. Y que la iglesia viva en tu temor, en santidad, en amor y para gloria tuya. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.